¿Estás tú? Fica. Ya lo verán que estamos todos. Conectaros uno a la sesión a ver si se ve. ¿Estás tú? Bueno, 10 minutos. Ya estoy entrando yo, ¿eh? A ver si... Se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve? Hay 87 personas. Joder. Estàs gravant, no? Se ve bien. Sí. Vale. No deja entrar, ¿por qué? L'haureu autoritzat, potser, no sé. Dos minutos para que todo el mundo se conecte y empezamos. Vale, como sabéis, hemos tenido problemas técnicos y vamos a esperar unos minutos para dejar que todo el mundo se conecte. Y así la gente nos dirá... ¿Funciona? Sí, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Perdón por los problemas que hemos tenido que empezar con un poco de retraso, pero bueno, ya parece que todo funciona bien, nos están llegando vuestros mensajes y vamos a empezar.
Primero presentarnos todos. Yo soy Jonathan, a mi derecha tengo a Miguel Ángel Boiza, Antonio Cordones, a mi izquierda a Javier Adalid y Juan Carlos. Y bueno, un poco lo que os explicamos en el mensaje del otro día, que entendíamos que después de las reuniones que habían habido y la información que tenemos, creíamos que no hay un gran contenido como para convocaros de forma presencial a una asamblea, y decidimos, bueno, que era una mejor opción el convocaros así a vía telemática para facilitar que todo el mundo pudiera saber la información y sin tener que movilizarnos a todos, porque entendemos que dentro de, como dijimos en el mensaje, dentro de unas semanas acaba el proceso de licitación y tendríamos mucha más información para ya así convocaros presencialmente y explicaros con todo detalle bueno, pues todo el proceso y cómo va a finalizar. La hacemos hoy también la asamblea porque, como ya sabéis, también estuvimos ayer en Madrid en una movilización a nivel nacional y bueno, decidimos hacerla hoy por la mañana. También deciros que luego intentaremos pasarla por YouTube para todas las personas que o se tengan que desconectar a mitad de la sesión o no hayan podido seguirla, que la puedan ver. Antes de dar paso a Boiza para que os explique toda la información, deciros que para poder participar, bueno, como siempre es a través de Zoom, se tiene que poner vuestras preguntas sobre el icono de preguntas y respuestas, y al acabar las intervenciones intentaremos contestar todas aquellas dudas que nos mandéis a través de este apartado. Sin más, también una cosa, excusar a Roberto Carlos Pacheco, que por un tema personal hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que estará conectado, y excusarlo que no ha podido estar hoy aquí. Bueno, sin más, doy paso a Boiza. Sí, ese es el micro. Y bueno, adelante. Pues nada, buenos días a todos y bueno, sobre todo pues lo que ha dicho Jonathan, disculpad o que entendáis el motivo de hacerla un poco en este formato online. Principalmente entendimos que presencialmente era haceros venir a una reunión donde el contenido no iba a ser muy amplio y la discusión que podamos tener, más que aclarar dudas, iba a ser bastante limitada porque aún, ya os he explicado ahora, estamos en el final del proceso de licitación y tenemos un poco que esperar todos los términos legales, y también poner un poco en valor, y también os lo explicaré dentro de esta asamblea, un poco la manifestación a la que fuimos ayer en Madrid, porque era una manifestación donde se estaba pidiendo que las empresas suban los salarios tal como está subiendo el IPC, porque si no, los trabajadores nos estamos empobreciendo, y va un poco en línea con un acuerdo que ha habido recientemente en el Metal de Barcelona, en el convenio del Metal de Barcelona, que es el convenio que vamos a tener de referencia nosotros en las empresas que lo van a reindustrializar, y que también es importante los incrementos que se han conseguido, porque van a ser incrementos que también van a ir a los salarios nuestros que vamos a tener cuando entremos en las empresas de reindustrialización, y que también os explicaré un poco en uno de los puntos, ¿vale? Intentaremos que sea breve. Sabemos que la online, si es largo, al final se pierde un poco la atención, se puede hacer pesado. Vamos a intentar ser breves, vamos a intentar ser concretos, y evidentemente cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, como ha dicho Jonathan, la hacéis por el chat e intentaremos responderos, ¿vale? Preguntas y respuestas. El chat no funciona. Digo para ¿Ah, no? Preguntas y respuestas. En preguntas y respuestas, vale. En preguntas y respuestas ahí se hacen las preguntas, vale. Está abajo, vale. Al lado de los... Empiezo. Proceso de licitación. Proceso de licitación. Por ir un poco hacia atrás, habéis visto que el proceso de licitación se ha ido retrasando con diferentes prórrogas, y sobre todo la sorpresa de hace 2 semanas, una nueva prórroga que se hizo hace 2 semanas, un poco de última hora, que creó incertidumbre entre todos vosotros y vosotras, y que, bueno, parecía que esto era prórroga tras prórroga, y también pues nos estaba llegando un poco que... Lógicamente, se pensaba que ahora, el 31 de octubre, que era cuando se tenía que cerrar el proceso y empezar a calificar los que se habían presentado, pues se pensaba que iba a haber otra prórroga y que esto era, ¿no?, un no acabar, ¿no? Pues explicar un motivo de sobre todo la última prórroga, porque la anterior ya os la explicamos en una asamblea presencial, ¿vale?
Evidentemente, a nosotros las prórrogas no nos gustan, evidentemente a nosotros los retrasos lo que nos hace es pues, poner en dificultades el cumplir los plazos de intentar que todos los trabajadores que están en el proceso de reindustrialización antes de agotar el paro estén trabajando en los diferentes proyectos, pero evidentemente también teníamos la mayor. Y la mayor era que teníamos un proyecto industrial que era el elegido por la mesa, que era el hub de electromovilidad, y era garantizar que el hub de electromovilidad esté en el concurso, ¿vale? Y para garantizar que el hub de electromovilidad esté en el concurso, teníamos que conseguir que este hub llegara a un acuerdo con un proyecto inmologístico, porque las bases del concurso así lo marcan, ¿vale? Para que juntamente con el proyecto inmologístico y el hub estuvieran dentro de este concurso con alguna otra empresa que siempre se oía que podía presentarse también algún otro proyecto inmologístico o un proyecto industrial que no era el elegido, que estaba muy lejos de ser un proyecto industrial para fabricar coches, pero que querían intentar buscar alguna laguna legal para que poder ser el elegido dentro del concurso, ¿no? Y estas 2 semanas fueron fueron únicamente esta prórroga de 2 semanas, porque el hub, en una reunión previa que tuvimos, nos dijo que ese acuerdo aún no lo tenía, porque en esa negociación, pues evidentemente el hub intentaba salvaguardar su proyecto industrial, pues teniendo los metros industriales dentro de zona franca que se habían acordado dentro de un layout, y donde su proyecto industrial realmente tuviera cara y ojos, porque necesitaba pues toda la línea de producción, necesitaba las plantas de pintura, necesitaba P3, necesitaba todo, y el proyecto logístico también dentro de una lógica de negocio, pues lo que intentaba era negociar con el hub y quitarle algunos metros industriales para cogerlos como logística o para que su negocio logístico fuera más rentable. Y estaban con esa pelea. Y nosotros, evidentemente, sin poder participar, porque era un acuerdo entre las partes, sí que evidentemente lo que trabajamos es para garantizar que el proyecto industrial, en este caso el hub, cuando entre como un proyecto fiable. Y es lo que nosotros, evidentemente, hemos estado trabajando durante todas estas 2 semanas e incluso meses anteriores, para que el proyecto industrial que entre sea un proyecto industrial sólido y un proyecto industrial que se quede en el tiempo. Y vigilar mucho algún interés que podría tener algún proyecto inmologístico de venir con un proyecto industrial que podría ser muy bonito, pero que lo estaba prácticamente iniciando casi muerto. Es decir, yo pongo un ejemplo, ¿no? Puedo querer venir con el hub, porque es el proyecto elegido por la mesa de reindustrialización, queda todo muy bonito, pero yo al hub no le estoy dando la planta de pintura, y pongo un ejemplo que no ha sucedido, ¿eh? No le estoy dando la planta de pintura, se la estoy quitando, ¿vale? Con un acuerdo de subcontratación de toda la pintura, para que en 1 año o en 2 el hub tenga problemas, acabe cerrando y el proyecto logístico se acabe quedando todos los terrenos de zona franca. Ese riesgo podría alguien estar tentado a hacerlo. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, los terrenos de zona franca están muy buscados por la logística, y el negocio que haría la logística en estos terrenos sería un negocio considerable. Y nosotros estábamos vigilando que esto no sucediera, que en este caso el hub viniera con todas las garantías, con lo que ellos dicen que necesitan para fabricar los vehículos, y evidentemente cuando el negocio empiece como ellos lo han pedido. Y a partir de ahí sean ellos los responsables de que el negocio funcione bien y que no vengan excusas de terceros de que, claro, yo llegué a un acuerdo forzado, pero no es lo que querían. No, eso no lo podemos permitir. Y esas 2 semanas han servido, como habéis visto, para que lleguen a un acuerdo, ese acuerdo sea equilibrado, en el que el inmologístico evidentemente tenga, como marca el acuerdo, o sea, como marca la licitación, tenga que ayudar al hub en su inicio del negocio, ayudándole con dinero, ayudándole con mejora de edificios, ¿vale? Pero evidentemente también garantizando que el hub, cuando arranca con todo lo que necesita, y también garantizando que el inmologístico tiene los metros cuadrados necesarios para hacer un negocio que también les sea rentable, porque no nos engañemos. Si aquí viene un proyecto inmologístico con un proyecto industrial donde le va a costar dinero, porque tiene que ayudar al proyecto industrial con inversiones, con mejora de edificios, y el acuerdo evidentemente marcaba que el inmologístico le tenía que alquilar los terrenos, los metros necesarios al hub en este caso, a un precio
inferior al del mercado para que pueda iniciar su negocio, evidentemente el inmologista tiene que tener un negocio rentable para hacer eso, si no nadie se presentaría, ¿no? Y eso es el equilibrio que hemos intentado buscar para que en la licitación se presente Goodman, en este caso, como operador inmologístico, junto con el hub. Y es la candidatura que hemos tenido, que era lo que hemos estado buscando, porque es el proyecto que habíamos elegido en la mesa entre todos como proyecto industrial y es el que queríamos garantizar. Y ese trabajo, pues al final, afortunadamente ha dado sus frutos y hay una única candidatura. Y ahora explicaremos lo de la única candidatura. Hay una única candidatura, Goodman con el hub, que se han presentado a la licitación y que ahora el proceso es abrir 3 sobres, uno ya se abrió el 31 de octubre, el último se abre el 17 de noviembre y a partir de ahí se elige oficialmente un candidato ganador. Evidentemente, nosotros creemos que debe ser el único que se ha presentado, no debería pasar nada, pero es verdad que esto es un proceso con una burocracia bastante clara, donde evidentemente no se puede oficializar que ha ganado nadie hasta el 17 de noviembre, porque el protocolo es así, y evidentemente cuando se abran los sobres se tienen que cumplir una serie de requisitos que entendemos que se van a cumplir, pero es verdad que hay que esperar el 17 de noviembre para que oficialmente digamos que han sido los elegidos y que el hub va a ocupar las instalaciones de Zona Franca. También, ¿qué hemos estado haciendo con el hub durante todo este tiempo? Como sabéis, y también lo hemos explicado, el hub tiene un proyecto industrial, pero no deja de ser una alianza de pequeñas y medianas empresas que quieren hacer una empresa grande de fabricación de vehículos, pero que no tienen actualmente, pues no venden vehículos, no tienen concesionarios, no tienen nada. Y este proyecto, y eso evidentemente desde las administraciones públicas, desde los sindicatos, lo veíamos así, era un proyecto que tenía que venir con ayudas. El arrancar el proyecto, pues tiene que ser un proyecto que se le ayude para iniciar su producción, para iniciar su actividad y evidentemente con el tiempo el proyecto tiene que arrancar y ir por sí solo, pero se le tenía que ayudar. Y para eso, evidentemente, pues tenía que tener ayudas públicas, como habéis visto que se le han concedido del PERTE, ayudas locales, como la Generalitat está dando ayudas, ¿vale? Ayudas por parte del inmologístico, como le va a dar las ayudas con el acuerdo que han llegado para presentarse a la licitación, ¿vale? Y evidentemente todo eso era lo que hace que el proyecto tenga ciertas garantías para iniciar su producción y que sea viable a medio y largo plazo. Y ese trabajo es verdad que de una forma muy discreta, porque estas cosas no se pueden decir, porque ya sabéis los PERTE eléctricos, el PERTE del vehículo eléctrico se dan con unas condiciones, no se les puede dar a cualquiera, por mucho que se la quieren dar al que vaya a reindustrializar Nissan, pues evidentemente eso tiene que ser muy discreto y se tiene que trabajar para que al final se llegue a buen puerto. Y eso, pues ya habéis visto las noticias, pues bueno, incluso a algunos periódicos les suena hasta extraño, ¿no?, que algunas marcas importantes de este país de fabricación de vehículos les han rechazado lo que habían solicitado del PERTE de vehículo eléctrico y se lo han dado al hub de electromovilidad, que es una empresa que viene a reindustrializar, pero que hoy en día no vende nada. Bueno, choca porque no hay una cultura de reindustrialización en este país y nosotros, los agentes de Nissan, pues somos los primeros que ante una gran empresa que ha cerrado, estamos buscando una solución alternativa que no sea la de siempre, que es despido a los trabajadores, despido a los trabajadores, los indemnizo y se acabó el problema. No, no. Aquí nosotros hemos apostado por una reindustrialización real. Y esa reindustrialización lleva lo que está llevando esto y lleva que algunos medios se extrañen mucho de a dónde van las ayudas. Y que son ayudas de más riesgo, evidentemente que son ayudas de más riesgo, pero son ayudas que hacen que no se pierda una industria, que se mantenga la industria donde estaba y que los trabajadores que se quedan despedidos tengan la oportunidad de seguir trabajando en lo que estaban antes del cierre de Nissan en este caso, ¿vale? Con lo cual, entender un poco todo el proceso. ¿Qué más? ¿Por qué hay solo un candidato? Evidentemente nosotros no somos nadie para decir si se tiene que presentar 1, 2 o 3 candidatos. Pero es verdad que había bastantes empresas inmologísticas interesadas. También es verdad que en el momento que se puso en la licitación que cualquier empresa inmologística tenía que venir de un proyecto industrial con unas peculiaridades que están en el concurso público, pues algunas
proyectos, como no tenían ese proyecto industrial o porque no querían compartir el espacio con un proyecto industrial, se retiraron. Pero había otro proyecto que venía de la mano de otro proyecto industrial, que era el que estaba vinculado al puerto de Barcelona, que sí que estaba interesado y que sí que se quería presentar, y que se quería presentar con todas las consecuencias, y que incluso se cuestionaba que pudiera incluso presentar algún recurso si algo no funcionaba como ellos entendían que podían funcionar, y era lo que nos estaban poniendo en riesgo el tema de los plazos, porque ya os dijimos que uno de los riesgos que asumíamos con el concurso público era que entramos en recursos, y el recurso tras recurso, esto podía llevar muchos meses. Y aquí es verdad que también estuvimos trabajando para evitar el recurso de esta gente. ¿Por qué? Porque el proyecto vinculado al puerto de Barcelona tiene un capital público muy importante. Y no podía ser que cuando se está trabajando en la reindustrialización de un proyecto como el de Nissan, en el que estamos trabajando no solo los sindicatos, sino la administración de la Generalitat de Cataluña y la administración del Gobierno de España, venga una empresa con accionariado público a cuestionar y a poner encima de la mesa una posibilidad de recurso, porque ellos ven que no traen el mejor proyecto industrial y porque ven que a lo mejor lo que hemos elegido es el HAB y ellos no venían del HAB, venían de otra cosa. Bueno, pues eso también se ha trabajado para evitar ese recurso. Y evidentemente hubo presiones políticas para que hablaran cuando tuvieran que hablar y que ese recurso no se llevara a cabo. Y nos vino una respuesta favorable de que eso no se iba a llevar a cabo. ¿Y qué ha pasado? Pues cuando han visto que posiblemente con el proyecto que tenían no iban a ser los elegidos, pues se han presentado fuera del concurso diciendo, oye, aquí estamos nosotros, que veáis que nosotros veníamos de verdad, que veáis que nosotros teníamos también un proyecto industrial, que aunque no sea el elegido por la mesa, también lo veníamos, y que sepáis que aquí estamos para lo que necesitéis. Perfecto, nos parece bien. Pero no se han presentado por este motivo, ¿no? Y es un poco un trabajo de intentar que los plazos se cumplieran esta vez, sí. ¿Y qué tiene que pasar a partir de ahora? Pues a partir de ahora tendríamos que esperar al 17 de noviembre, tendremos que esperar que posiblemente, porque aquí asegurar al 100% nadie aseguraba nada, pero lo más normal es que el 17 de noviembre, una vez se abra el último sobre, se diga que este proyecto es el elegido y se empiece un poco a firmar contratos, ¿no? Y el HAB empiece a ocupar las instalaciones de Nissan, que entendemos por los plazos que nos han dado deben de ser primera, segunda semana de diciembre. Evidentemente Goodman también tendrá que ocupar su terreno y tendrá que hacer las obras de mejoras que tenga que hacer para adaptar los terrenos que tiene, que debe ser el parking grande y la parte de la pista de pruebas, a grosso modo, las dos partes más grandes son esas y algún rincón más, adaptarla para su logística. Y el HAB evidentemente pues tendrá que empezar a entrar a unas líneas que, no nos engañemos, llevan paradas mucho tiempo, llevan casi un año paradas, habrán que empezar a poner en marcha las líneas de montaje, las líneas de pintura, la fábrica de Moncada, ¿vale? Las prensas que se han traído de San Andreu, montarlas y empezar a... Y todo eso habrá que empezar a ver cómo arranca, ¿no? Y evidentemente pues tendrá que empezar a contratar gente que no sabemos exactamente, pero estamos hablando de final de este año, principio del año que viene, empezar los primeros, ¿vale? Pero sí que tenemos que empezar con el HAB a partir del 17 de noviembre a decirle, ahora ya sois los elegidos, ahora ya se acabó una de las etapas y toca la segunda. Y la segunda es que empecéis ya a marcar realmente esos compromisos que habéis dicho en la prensa de contratación de plantilla, de proyecto industrial, empezar a cumplirlo. Y empezar a decirnos un plan claro de qué necesidades de plantilla vais a tener distribuida por organización, operarios, técnicos, mantenimientos, que nos empiecen a desglosar todo lo que puedan esa necesidad y también nos empiezan a decir en un tiempo del año que viene esas necesidades cómo se van a ir llevando a cabo, ¿vale? Para que todos tengamos una visibilidad de esas necesidades y de si al final, como ellos han comprometido, realmente el año que viene van a ser capaces de contratar 1000, como decía, o al final van a ser 500 o 600, porque en el caso de ser 500 o 600 tendremos que ver qué hacemos para garantizar eso que siempre hemos dicho, que durante el año que viene la gente tenga algún puesto de trabajo dentro de la reindustrialización. Y eso pues será un trabajo que tendremos que hacer y que tenemos que intentar hacer cumplir, ¿vale? Con lo cual, bueno, estos son los pasos que vamos a tener a partir de ahora. Hasta el 17 de noviembre nos toca seguir observando cómo va el concurso público, ver que cuando se abra el siguiente sobre todo cumpla como está marcado, que debe ser así, y que al final se acabe eligiendo el proyecto de Goodman con el HAB.
Y en principio, yo creo que sobre el proyecto de la licitación, si no me dejo nada, está todo más o menos dicho. Yo lo dejo un poco a vuestras preguntas, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es todo el trabajo que se está haciendo previamente para garantizar que el hub podía presentarse, que el hub tenía las ayudas para poder iniciar su proyecto y ahora toca, una vez el 17 de noviembre se elija estos proyectos, exigir al hub que cumpla con todo lo que ha ido diciendo este tiempo, que es la contratación de la plantilla. ¿Me he escrito? No, esto. Ah, vale. Sí, sí. ¿Vale? Otro punto. El interés que salió también sobre un fabricante chino que también quería venir a nuestras instalaciones. Eso por aclarar. Normalmente, habiendo una mesa de reindustrialización como hay, cuando venía cualquier fabricante o cualquier interesado en ocupar las instalaciones de Nissan, pues venían a la mesa de reindustrialización. Una mesa de reindustrialización que como asesores teníamos a KPMG, ¿vale? Y que a ellos les llegaba cualquier interés y que luego venía a la mesa en el que, recordad, no solo están los sindicatos, está el gobierno de Cataluña y está el gobierno de España y Nissan, ¿vale? Y ahí es donde se analizaba ese interés y se hacía el estudio. Este interés, y así vino Greenwald Motor el día que vino, ¿vale? Ese fabricante chino que parecía que iba en serio, que al final nos dejó tirados. Ahora no ha sido así. Ahora ha venido la patronal del metal a decir que hay un fabricante chino que está interesado, que le gustaría visitar la fábrica de Zona Franca para ver si realmente se adaptaba a sus necesidades. Evidentemente, por enseñar en la fábrica no se perdía nada y se les dejó visitar la fábrica, la vieron y enviaron una carta diciendo que sí que se adaptaba a sus necesidades, que estaban interesados, pero todo lo hacían mediante la patronal. En ningún momento se han dirigido a la mesa. Y que nos pedían un retraso, o sea, una prórroga sin fecha de proceso de licitación para no tomar ninguna decisión, porque ellos tenían que esperar a que la alta dirección de China les dieran el visto bueno, y también querían una visita de la alta dirección de China a Barcelona, y por el tema de visados pues podríamos irnos a un par de meses. Bueno, ya hemos explicado que la mesa, tanto los gobiernos como los sindicatos, lo tuvimos claro, ¿vale? Tuvimos claro que eso no iba a ser así, porque si esto lo hacíamos así, evidentemente, ya que no se presente dentro de la mesa este fabricante chino, ya no pintaba bien, porque venía dentro de la patronal del metal. Que nos digan que esperemos sin ningún tipo de garantía, pues nos ponía en la situación de que luego, como hicieron los otros, digan que no vienen. Y evidentemente, si esto lo hacíamos, corríamos el riesgo importante de perder el proyecto industrial del hub. Porque el hub pues diría, oye, si no me habéis elegido, pues oye, pues yo me buscaré la vida por otro lado, o no haré el proyecto, o lo que sea. O a lo mejor esperaba, no lo sabemos. Pero lo que sí que estaba claro es que teníamos un riesgo muy grande de perderlo, y como mínimo, si se mantenían, el riesgo era de otros 6 meses esperando a ver qué pasaba. Y evidentemente, eso se quedó claro que iba a ser así, y sí que es verdad que la respuesta que se le va a dar al fabricante chino es que si están interesados en venir a Cataluña, no tengan ningún problema, que el gobierno de Cataluña y de España le van a dar unos terrenos totalmente adecuados para que hagan una planta nueva, y si la hacen, ya trabajaremos para que esto se pueda meter dentro de la reindustrialización de Nissan, también dependiendo de los plazos que tengan de arrancar y los plazos que tengan de inicio de producción, ¿vale? Con lo cual, no se les va a decir que no vengan, pero sí se les va a decir que las instalaciones de Nissan no son las que ellos van a ocupar. Tercer punto, este es rápido, el tema de Silence. Pues Silence, estáis viendo por WhatsApp cómo estáis recibiendo las ofertas, ¿vale? Silence está ya contratando plantilla. Silence, cuando la plantilla entra, pues es verdad que estamos haciendo un proceso de selección, que ya fue bien probarlo con Silence, porque al tener menos necesidad de plantilla era todo como más ligero a la hora de probar. El proceso de selección, puliendo algunas cosas, está funcionando bastante bien. La entrada de la plantilla Silence, es verdad que los primeros que entraron pues tuvieron más conflicto, porque bueno, siempre hay cosas de cómo les adaptan el salario, cómo les pagan el 20%, si hay pagas, no hay pagas. Bueno, todo esto se ha ido ordenando y más o menos está funcionando de una forma bastante correcta. Con lo cual, el proceso de selección de Silence sigue. El acuerdo al que lleguemos, que eran de unos 105,
Trabajadores, parece ser que va a ser más, nos dicen que el negocio va a necesitar algunos trabajadores más. No estamos hablando de 500 ni de 600, pero estamos hablando que a lo mejor nos podemos ir a 130, 140, 150, bienvenido sea, y sigue con su proceso de selección. Tienen que venir a zona franca. La gente que entra ahora entra en su planta de Cornellá de Llobregat. Ay, Cornellá de Sant Boi, perdón, me he equivocado, ya no sé. De Sant Boi de Llobregat. Pero parece ser que a primero del año que viene, enero, febrero, empezarán a ocupar las instalaciones de Nissan, de lo que era transmisiones antiguamente, ¿vale? Y entonces trasladarán a la gente a zona franca, ¿vale? Están haciendo ya las obras. Acciona al final es la que ha cogido el tema, todo el tema de Accionas de construcción, ha cogido todo el tema de la reforma de la planta de transmisiones y están en ello transformándola, ¿vale? Y con lo cual, bueno, el tema de Silence funciona bien y todo va según plan. Y el último punto, ¿estoy yendo muy rápido? Bien, ¿no? Vale. El último punto, el tema del convenio del metal. Es importante... ¿Quieres que hay 3 preguntas? ¿Quieres que las respondamos a lo mejor antes de pasar a lo del metal? No, acabamos mejor. Acabamos y luego la gente pregunte. El tema del convenio del metal. ¿Por qué es importante el convenio del metal? Porque cuando entremos tanto en Silence como en el Hub, de inicio, nosotros estaremos dentro del convenio del metal de Barcelona, que es el convenio genérico para todas las empresas del metal, en este caso de Barcelona, ¿vale? Porque no tendremos convenio propio, porque Silence ahora mismo no la tiene y porque el Hub cuando empiece tampoco lo tendrá. Otra cosa es cuando estos proyectos se hagan más grandes y tengamos un comité más ordenado, al final acaben en un convenio propio. Eso ya la negociación lo dirá. Pero de inicio nos vamos al convenio de metal de Barcelona. Y sabéis que el acuerdo que teníamos en el acuerdo de cierre de Nissan era de que cualquier empresa que viniera tendría que pagarnos el convenio de metal de Barcelona más el 20%. Algo que durante este proceso pues mucha gente ha cuestionado que lo se pudiera conseguir porque las empresas no iban a apretar. Bueno, oye, pues sí, todos pensamos que esto podía suceder, pero lo hemos conseguido. Silence está pagando el convenio del metal más el 20% a todos los trabajadores que entran y el HAC ya tiene un acuerdo firmado con el comité de empresa en el cual también va a pagar el convenio del metal de Barcelona más el 20%, con lo cual esas van a ser las condiciones que vamos a tener todos los que entremos en el proceso de reindustrialización. ¿Y por qué es importante el convenio del metal de Barcelona? Pues porque ha habido una negociación con una huelga convocada, ¿vale? Si no se llegaba a un acuerdo, y la semana pasada se llegó a un acuerdo del convenio del metal de Barcelona. Un acuerdo, un preacuerdo, ¿vale? En el cual habla de los incrementos salariales. Y los incrementos salariales que va a haber en el metal de Barcelona para el año 2022, 2023 y 2024, la suma de los 3 años va a ser de un 12%, ¿vale? Un 4,2 2022, un 3,9 2023, otro 3,9 el 2024 y una cláusula de revisión si en la suma de los 3 años pasa del 12%, ¿vale? De revisar los salarios de todo lo que supere el 85% de lo que supere. Pues es un acuerdo importante porque todos vosotros también vais a tener ese incremento del 12% en 3 años, ¿vale? Y la cláusula de revisión en caso de que el IPC se dispare. Y es importante. Y por eso era importante que nosotros estuviéramos en la manifestación de Madrid. Lo digo porque todo hay que ponerlo en valor. Es decir, no podemos seguir pensando que estamos en un mundo como era el de Nissan, con nuestros convenios propios y nuestros conflictos propios. Nosotros ahora es muy importante que estos convenios generales los defendamos, porque son nuestros convenios. Y tienen que ver que lo mismo que la gente de Nissan queremos reindustrializar y que la gente de Nissan queremos exigir lo que hemos acordado, también vamos a pelear por nuestro salario en Madrid o donde haga falta, porque queremos que los incrementos salariales de los trabajadores de Nissan sean los que se merecen, ¿vale? Y si en este caso de los IPC se están subiendo de una forma exagerada, los salarios también tienen que subir, ¿vale? Y eso es importante y también os pido, ¿vale?, que empecemos también a cambiar el chip todos los que estáis en casa, ¿eh? Nosotros vamos a pertenecer al convenio de metal de Barcelona y yo creo que nuestra obligación es cada vez que haya un conflicto, posiblemente a corto plazo igual no lo haya porque el acuerdo se va a firmar y es un convenio reciente, pero que todo lo que tenga que ver con el convenio del metal de Barcelona en nuestro convenio lo tenéis que conocer y nosotros tenemos que informar y vosotros tenéis que participar en cualquier movilización o en cualquier conflicto que haya, porque es nuestro convenio y la gente de Nissan tenemos que estar ahí, ¿vale?
Y en principio yo creo que es todo. Si queréis aportar algo vosotros, Bueno, decir, ¿vale? Bueno, me callo yo, No. lo que tenga que aportar y luego nos vamos a las preguntas. solamente a puntualizar que el convenio metal lo negocia UGT y comisiones obreras. Sí. ¿Vale? Que es importante La que se mesa sepa, negociadora. ¿vale? Que la mesa negociadora es de comisiones y UGT. ¿Vale? Que lo sepamos. Vale, pues voy a leer las preguntas y contestamos. Primera, ¿qué previsión hay para la planta de Moncada? Javi. Javi, pero acercamos el micro aquí para que escuche mejor. A ver, hemos hablado varias veces del tema de la planta de Moncada y lo que tiene que ver con el inicio de la producción de Zona Franca. Pues vuelvo a responder lo mismo que he respondido siempre, pero aclarando una cosa que ha dicho Boiza, que es el momento en el que tenemos que exigir al hub clarificación de sus producciones, cuándo quiere empezar a producir, cuándo quiere empezar a estampar, qué necesita, o sea, todo lo que los inicios y la gente que necesita va a ser fundamental para saber cuándo va a arrancar la planta de Moncada. Una cosa es el arranque de inicia, de puesta a punto por parte de mantenimiento y todo lo que conlleve el poner a punto las prensas, que ya sabéis que llevan un año paradas, y otra cosa es la producción de esas prensas, son cosas distintas. Entonces, todo eso se le tiene que pedir en cuanto que el hub ya sea el 17 de noviembre, si no pasa nada, el proyecto que ha ganado la licitación, exigirle los tiempos de producción para saber cuándo las plantas van a estar preparadas para producir y quién tiene que empezar a prepararlas para tenerlas listas para cuando tengamos que hacerlo. Tanto la planta de Moncada como cualquier planta de Zona Franca, ¿no? Vale. Hola a todos. Si todo llega a buen puerto, ¿qué viabilidad de años laborales tenemos después de esta gran inversión que tiene que hacer si empieza de cero? Oh, esa es buena pregunta. Pues esperemos que muchos, ¿no? O sea, la idea, cuando un proyecto empieza de cero, tiene un riesgo grande, ¿no? Pero el riesgo grande es de que no venda un coche. Si no vende un coche tendremos un problema. Si hubieran venido los chinos de Great Wall Motor, que querían vender 200.000 coches al año, pues si al segundo o tercer año, en vez de vender 200.000, hubieran vendido 50.000, posiblemente hubieran cerrado. O sea, el riesgo es que el negocio funcione. ¿El negocio puede funcionar? Sí. ¿Por qué? Porque si no, nadie le hubiera dado las ayudas que le han dado. Es decir, tiene ayuda de Next Generation. Eso es gente, o sea, empresas que van a apostar por la electrificación y que van a apostar por la electrificación de un modo serio. Tienen ayudas de la Generalitat. Tienen ayudas del consorcio o en este caso del acuerdo que van a llegar para que el terreno se le alquile por 10, 15 años a un precio bastante más bajo del mercado. Algo que no he dicho, que me he olvidado y que ha salido que es importante, para que le den estas ayudas de los fondos Next Generation, tiene que venir un aval por la misma cantidad de dinero que le dan. Y esos avales pues tienen el 50% y el otro 50% están a punto de conseguirlos mediante como sea. Bueno, pues es verdad que esos avales los tienen que conseguir. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se cuestionan esos avales? Pues está pasando lo mismo que a cualquier empresa que empieza de cero. Conseguir avales por valor de 100 millones a un negocio que aún no saben la rentabilidad que te va a dar, pues evidentemente a los bancos les cuesta, ¿no? Y en eso están. Pero bueno, nos han dicho que esos avales no van a ser ningún problema y que lo van a tener. Con lo cual, también van a tener los avales. Entonces, entendemos que esto se hace para que dure mucho tiempo. O sea, no vamos nosotros, pero nosotros al final somos lo que menos conocemos el negocio, pero no queremos entender que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España y Nissan en este caso, que tiene un acuerdo con el hub para cederle las patentes y para cederle las patentes, están discutiéndolo, nos han dicho, no es que las patentes no las tengo, bueno, están discutiéndolo y nosotros queremos creer que no va a haber ningún problema, ¿vale? Para cederle también toda la maquinaria, para todo lo hace porque ven un negocio que va a medio y largo plazo. Garantías al 100% no la podemos tener, pero el hub viene para fabricar vehículos y viene con un plan de previsión de ir creciendo año tras año en la venta de sus vehículos y nos están dando una previsión de a 5 años. Oye, voy a empezar vendiendo tanto, el segundo año tanto, el tercero tanto y al quinto venderé las 100.000 unidades. Me invento las cifras a grosso modo, porque no las conozco de memoria. Bueno, pues eso es que es un proyecto a largo plazo. Y evidentemente, con todos los riesgos que hay,
ya no solo de negocios, sino de cómo está el mundo y de que aquí, pues bueno, cada año viene una pandemia, cuando viene una pandemia viene una guerra, cuando viene una guerra viene una crisis. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero el proyecto viene para quedarse un largo espacio de tiempo. Vale, Javier Lafuente nos pregunta, ¿el proceso de contratación del Hub también será a través del SOC? ¿Habrá algún tipo de filtro a la hora de contratar, tipo edad, problemas físicos, etcétera, a la hora de inscribirnos a la oferta de trabajo? Debe ser exactamente igual que se está haciendo con Silence, ¿vale? Pensar que Silence, al ser más pequeña, una empresa más pequeña y contratar menos trabajadores de Nissan, también puso mucho pero. Decía, oye, si yo voy a contratar 105, yo no quiero llevarme, lo que nos dijo, si yo lo hacemos tal como lo tenía ordenado, pues claro, toda la gente mayor del 70-71, si quieren, se van a venir a Silence y no voy a tener gente joven de Nissan. Y si quiero tener mujeres, si no hacemos un de esto, pues solo van a entrar hombres. Y si se apuntan todos los que tienen una minusvalía, me los voy a... O sea, ellos pusieron muchos peros y le dijimos que el acuerdo era el acuerdo y que nosotros teníamos un protocolo y que lo íbamos a respetar. Y el que se está haciendo ahora, lo he dicho en la presentación, ese que se va a hacer para el Hub. Es decir, se abrirán ofertas, esas ofertas se presentarán, la gente voluntariamente se apuntará a la oferta, siempre y cuando haya un voluntario y la oferta se llene con gente de Nissan, no obligaremos absolutamente a nadie a apuntarse y el que quiera esperar podrá esperar. Si alguna oferta no se llena de trabajadores de Nissan, antes de cogerlo de la calle, tendremos que hacer que trabajadores de Nissan entren, ¿vale? Eso sí, pero mientras se vaya llenando con trabajadores de Nissan, lo cogeremos de ahí y de todos los que se apunten, nosotros, antes de darle al proyecto que solicite, en este caso al Hub, las necesidades, lo ordenaremos por la lista que tenemos, que está ordenada por años de antigüedad y edad, y si el Hub pide 20 operarios y se apuntan 300, los 20 primeros que reúnan ese requisito serán los que le daremos y son los que tendrán que contratar, al no ser que no tengan alguna justificación razonable, siempre de formación o siempre de algo que no sea, oye, no, porque no me gusta cómo trabajo, no me gusta porque le duele la espalda, evidentemente eso no se está aceptando, tendrá que contratar como está haciendo Silence ahora. Vale, un poco yo creo que ha respondido también a la siguiente pregunta que hacía Jorge Domínguez, que era si al final se iba a respetar la antigüedad junto con la edad para la reindustrialización. Sí. Evidentemente se está respetando y seguirá igual. Iván Muñoz nos pregunta qué pasa si el día 17 falla alguno de los requisitos necesarios. A ver, en principio no debería fallar ninguno porque el concurso pone unas condiciones, ¿no? Entonces, si hay uno de las condiciones, entonces ya no pasa el corte y se retira. Claro, entonces quedaría desierto. En el caso que el único proyecto que hay no reunía las condiciones, se la apartaría y el concurso quedaría desierto. Y si el concurso queda desierto, volvemos a empezar de nuevo. ¿Quién viene a ocupar las instalaciones de Nissan porque no hay concurso público? Pues el Hub. Pero El Hub. tenemos que tener en cuenta que no todas las condiciones son excluyentes. No, exacto. Hay unas condiciones que dan unos puntos y otras condiciones que dan otros puntos, pero no reunirlas todas quiere decir que a lo mejor sacas una puntuación menor, claro, pero no quiere decir que no ganes el concurso igualmente porque eres el único candidato. Sí. Mientras que no sean excluyentes. Claro, eso es difícil que suceda, ¿vale? Eso tendría que ser que no tuvieran la suficiente viabilidad económica el proyecto. Viene de la mano de Goodman, ¿vale? Porque el proyecto lo presenta Goodman. O sea, Goodman ha presentado el proyecto y viene con un proyecto industrial que es el Hub. No lo ha presentado Hub con Goodman, es Goodman con el Hub. Goodman es un invologístico de lo más importante del mundo, que tiene dinero, que tiene avales, que lo tiene todo, por lo cual no debe suceder eso, no va a suceder eso porque sería ridículo, ¿vale? Pero bueno, la pregunta, ¿qué pasaría si no lo sucede? Ya quedaría desierto. ¿Qué pasa si queda desierto? Pues si queda desierto resulta que ahora el concurso no ha valido de nada y tenemos que buscar cómo entra el Hub dentro, ¿no? Asignación directa. Vale, asignación directa. Y se lo podrían dar directamente a Goodman y el Hub, porque bueno, pues el concurso ha quedado desierto. Vale, Juan Gabriel Morales nos pregunta en qué situación está la denuncia de los quinquenios. Vale, la denuncia de los quinquenios. A ver, teníamos, os está llegando, a algunos ya os ha llegado, a otros está llegando ahora, a otros os llegará comunicados con las demandas individuales que hicimos, ¿vale? Esas demandas individuales, evidentemente, cada una tiene una fecha diferente de ir al CEMAR y luego sale una fecha diferente de ir a juicio, ¿vale? Ahí... cuando nos vais preguntando ya lo decimos, os llegará un correo donde tenéis fecha de juicio tal día, no hace falta que vayáis, es una información que los gabinetes jurídicos siempre envían, porque es así, para que conozcáis, porque hay veces que si no se da poderes hay que ir, en este caso hemos dado poderes todos.
tomarla como una información para que lo sepáis, pero no hace falta ir, no hace falta hacer nada, ¿vale? Ir al abogado, avisar poderes y esos juicios se están aplazando todos a la demanda colectiva, ¿vale? La demanda colectiva, salió el juicio y hubo una sentencia. Una sentencia en la cual ni se ganó ni se perdió. Porque el juez pegó una pata para adelante, que eso últimamente los jueces lo hacen mucho, y dijo, oiga, ustedes tienen una forma de trabajar dentro de Nissan, que es que en caso de no llegar a de que haya un conflicto por interpretación de convenio colectivo, tienen la comisión de interpretación de convenio y ahí tienen que llegar a un acuerdo. Y si no llegan a un acuerdo, tiene que haber un acta de no acuerdo y yo quiero ver ese acta que no la tengo. Y le explicamos, no la tiene porque desde que se firmó el ERE, esas comisiones no se han hecho porque todo lo que es la relación con el cierre había una comisión del ERE, ¿vale? Donde se trataba todo, se trataba desde la gente cuándo se iba a ir, cómo se iba a ir, las indemnizaciones, los 60, los 50 días, todo lo hemos tratado ahí. E incluso solicitemos en esta comisión que la empresa tenía que calcular los quinquenios, como decimos nosotros, a la hora de las indemnizaciones y de los finiquitos. Y la empresa nos dijo que no y lo tenemos en acta. Pero el juez pues se la ha quitado del medio. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente había dos opciones, o un recurso o una demanda nueva. Los abogados han estado reunidos y han decidido hacer una demanda nueva, porque es más rápida a la hora de la resolución que un recurso y porque el recurso, pues claro, tendrías que argumentar el por qué no has hecho esto, el por qué no has hecho lo otro, bueno, le da como más defensa a NISA en su defensa, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es una demanda nueva diciendo de que evidentemente esta comisión ya no se podía reunir porque había un ERE y porque se hacía todo dentro de la comisión, ¿vale? De interpretación del ERE, ¿no? ¿Vale? Y esa demanda se ha puesto o se va a poner ya y yo creemos que en unos meses volveremos a tener nueva sentencia, con lo cual por ahora tenemos que seguir esperando. Vale, nos comenta David sobre si el salario del convenio más el 20% es solo los tres primeros años. No, eso no es cierto. El salario, nosotros entraremos con el salario del convenio del metal más el 20% y eso será nuestro salario, ¿vale? Nuestro salario de por vida, al no ser que cuando el HAB o Silent tire, hay una negociación de convenio y digamos, no se me lo invento, habrá un comité propio y alguien plantea cualquier cosa. Bueno, el comité será libre de negociar al alza o a la baja o a lo que sea. Pero el convenio del metal, el 20% está asegurado de inicio sin tiempo. Lo de los 3 años es otra cosa. Es que cuando tú entras a trabajar en el proyecto de reindustrialización, entras indefinido directamente. Y te tienen que dar una garantía de 3 años. Si por lo que sea te despiden antes de los 3 años, te tienen que pagar el salario de los 3 años. Eso fue una garantía que se puso en el ERE para que no sucediera lo que muchos teníamos miedo. Entramos con el convenio del metal al 20% y cuando llevamos 6 meses trabajando, como somos caros, a alguien se le ocurre despedir a la mitad de los trabajadores que han entrado de Nissan y contratar gente más barata. Ese miedo lo teníamos. Teníamos que poner una garantía, no podíamos poner una garantía de por vida. Nadie te va a contratar de por vida que no te pueda despedir. Pero esa garantía de 3 años sí que nos da la garantía de estar organizados, de haber hecho elecciones, de tener un comité y evidentemente defender los derechos de los trabajadores, como se ha hecho siempre, de una forma interna. Vale, también nos preguntan que qué alternativas o medidas tiene pensadas el comité en caso de que acabemos la prestación del paro y no hayamos entrado al HAB o a Silence. Esa es buena. Pues nosotros estamos hablando de la formación. Siempre estamos hablando de la formación. Nosotros hemos hablado siempre con el SO y estamos hablando también con el HAB, en este caso, ¿vale? Porque Silence entendemos que el plan que tiene de contratar 105, que pueden ser 140 y 150, lo va a hacer dentro del año que viene porque ya está contratando y no para de contratar. Entonces, el HAB sí que tiene que hacer un plan de formación de necesidades, por eso es importante saber cuántas necesidades de plantilla van a necesitar el año que viene y saber si se va a quedar gente fuera. Lo digo para que veáis un poco cómo, lo complicado que es todo esto, ¿no? Pues ahí ahora mismo, inicialmente había, redondeando, unas 1.300 trabajadores esperando la reindustrialización. Se van reindustrializando unos pocos en Silent, se reindustrializarán otros pocos en el HAB según vayan entrando, lo que sea. Y nos puede quedar un remanente. Pongamos el caso que el HAB no llama a todos los que necesita y queda un remanente. Claro, de ese remanente posiblemente hay gente que esté trabajando
Y habrá gente que a lo mejor, pues bueno, se queda ahí como tengo esa garantía, pero realmente ya están trabajando en otro lado, ¿no? A ver, habrá que ver qué situación tenemos. Pero es verdad que la gente que esté en el remanente, en caso que no entre el año que viene, y que sí que estén esperando realmente para trabajar en los proyectos de reindustrialización, pues habrá que hacer un plan de formación, habrá que buscar cómo, de alguna manera, si no están trabajando, sí que se están, de alguna forma, formando con algún tipo de compensación, eso hay que trabajarlo para intentar que la gente no alargue más del año que viene. Pero, y eso os lo digo a diferencia de otras opiniones, eso no va a ser fácil. Es decir, ¿tenemos la intención que eso sea así? Sí. ¿Hay compromiso por las partes de trabajarlo? Sí. ¿Tenemos la garantía de que eso vaya a suceder? No, no. Porque si ahora el JAP, y me voy a poner pesimista, ¿no es verdad?, nos viene diciendo que no ha tomado el pelo a todos y que ahora que lo hemos elegido solamente el año que viene va a contratar 300 trabajadores, pues tenemos un problema, porque 300 más los 150 tirando largo de Silence son 450 y nos quedan casi 900 tíos. Pues buscar una solución para 900 personas que a lo mejor no entrarán a trabajar un año después, sino 2, va a ser complicado. Por eso lo importante es exigir al hub que contacte el mayor número de trabajadores durante el año que viene y que ese remanente sea pequeño y buscar una solución, ¿vale? Y eso lo vamos a tener que ir trabajando durante, bueno, a partir de ahora, a partir del que se ha elegido, y es importante que mantengamos informados de esto y ver qué opciones tenemos. Vale, Sergio nos dice que ya sabe que es difícil saberlo, pero el primer trimestre del año que viene, ¿entrarían ya operarios en el hub o serían de mantenimiento o ingenieros? Muchas preguntas de las que vemos que estáis haciendo van enfocadas a un capítulo posterior al que estamos ahora mismo para saber toda esta información, y es el que os estamos informando de que tenemos que reunirnos con el hub una vez que sea el ganador de la licitación y aclarar ciertas cosas, tanto a nivel salarial como, bueno, a nivel salarial tenemos un acuerdo, pero tenemos que poner blanco sobre negro en un papel que ya quede todo claro, porque tenemos las líneas maestras, pero tenemos que ponerlo todo. Y luego también a nivel industrial, que era lo que hablaba cuando hablábamos de la planta de Moncada, ¿no? Necesitamos saber cómo va a empezar a fabricar, si va a fabricar de una manera, si va a fabricar otra. Entonces, dependiendo del inicio y cómo quieren empezar a fabricar, si CKD, si en construcción de vehículos, todo eso va a depender de lo que entre y en los plazos que entre. El primer trimestre del año que viene pues se antoja bastante complicado para que ya empecemos a arrancar con operarios en líneas de producción ni en Moncada ni en Zonas Francas. Se antoja demasiado precipitado. Entonces, está claro que previamente a los operarios tienen que entrar pues, gente de mantenimiento, gente de ingeniería y todo eso, porque tienen que poner en marcha esas instalaciones que llevan paradas mucho tiempo. Pero todas estas preguntas pues está claro que se aclararán en los próximos... las próximas semanas o en los próximos 2 meses. Vale, Jordi nos pregunta si el salario del hub es por 12 o 14 pagas, porque Silent tengo entendido que son 12 pagas. Bueno, a ver, Silence, el acuerdo que nosotros teníamos era que lo ideal sería 14 pagas. Silence, en su nómina, a los trabajadores que ya tiene contratados, siempre se ve que tiene la paga incluida y paga por 12, y lo que ha hecho Silence es adaptar a los trabajadores de Nissan también por 12, sin pagas. Pero es verdad que hay un acuerdo del año que viene revisarlo todo y hacer un cambio y poner pagas, ¿vale? Eso se está trabajando, ¿vale? Pero bueno, al final el salario es el mismo. Tener en cuenta que si es por 14, pues será el salario anual dividido entre 14, y si es por 12 será el salario anual dividido por 12. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta, yo sé que es importante las pagas, pero lo gordo, es decir, lo que tú vas a ganar al final es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y bueno, pues con el hub que tiene que arrancar, pues tendremos que negociar si nos interesa más por 12 o si nos interesa más por 14. Es otra de las negociaciones que tendremos con el hub también. Javi nos pregunta si el layout final de Zona Franca hay que mover maquinaria dentro de fábrica o empezará la producción tal y como están las plantas. El layout final de Zona Franca, hay que mover maquinaria dentro de la fábrica. Hombre, hay que hacer obras. Hay que hacer obras. A ver, las líneas se van a quedar como están, pero lo que se va a producir no es exactamente lo mismo, no lo sabemos. Pero claro, obras hay que hacer. ¿Obras de mover líneas? No. ¿Obras de grandes que pueden llevarnos un año? Entendemos que tampoco, ¿vale? Pero hombre, algunas mejoras tendrán que hacer. No creo que todo quede exactamente igual, ¿no? Nosotros tenemos que sobre todo, las obras grandes, planta de pintura, donde siempre habían dicho que iban a hacer una planta nueva, y donde lo último que sabemos es que si hacían la planta 2, pues se trabajaría inicialmente en la 1, y si la hacían en la 1, pues trabajarían en la 2, es decir, jugarían con una de las plantas para trabajar
y la otra para la modificación, y luego también saber cómo va a quedar P3, porque sabéis que el espacio de P3 siempre ha sido el cuestionado, el que parece ser que si se queda aquí o se mueven al lado, y esa es la otra gran obra que tenemos que saber, si P3 se queda como está o una parte se va a mover, lo que hemos escuchado, pero todo lo demás no hay grandes obras, ¿vale? Pero todo eso va a quedar bastante parecido. Pedro nos pregunta si sabemos qué proyectos de vehículos van a traer, nuevos o se van a basar en los vehículos de las famosas patentes. Bueno, eso es algo que tenemos que actualizar con el hub, ¿eh? El hub todo esto lo tiene que actualizar. Nosotros en una de las reuniones os expliquemos todo lo que querían hacer. Y dentro de lo que querían hacer, pues había dos grandes estrategias. Una era la marca Ceroy, que ya la presentaron, que iban a traer furgonetas grandes, y la pequeña era la actual NV200, que iba a ser todo eléctrico, y que venía de China, y que inicialmente se iba a hacer en DKD, para luego a medio plazo se iban a fabricar aquí. Eso es un gran plan que está presentado oficialmente. Por otro lado, la marca Ebro, que es el pick-up actual del Navara. Eso también es verdad que es importante lo de las patentes, que nosotros creemos que están llegando a buen puerto, van a llegar a buen puerto, pero están negociando, donde el pick-up actual lo quieren transformar en un pick-up eléctrico, ¿vale? Bueno, esas son las dos grandes. Pero luego también nos dijeron de que con otras marcas pues iban a fabricar, no sé si habían 20 o 30 estrategias, desde coches de estos que parecen de jardinería, para los parques y no sé qué, a un turismo, a no sé qué. Bueno, eso es verdad que dentro del hub tenemos que tener reuniones que nos actualicen todo eso. Por eso, os lo he dicho al principio, lo digo porque preguntas muy concretas del hub no vamos a poder responder. El hub ha ido diciendo cuál era su proyecto para que lo eligiéramos, el hub ha ido diciendo qué empleo puede generar su proyecto para que se le eligiera, pero es verdad que al hub ahora hay que decirle, ya has sido elegido, ahora ya vas a ponerte a trabajar y vas a tener que contratar a la gente, le va a tener que pagar un salario y va a tener que empezar a fabricar estos coches y lo va a tener que vender. Y ahora es cuando queremos que nos digas ese plan, cómo se va. Y eso es lo importante, que nos diga ese plan, cuándo va a contratar, con qué margen de tiempo, cuándo va a empezar a producir un vehículo y otro, con qué margen de tiempo, también teniendo en cuenta que el hub va a empezar unos meses más tarde de lo que al principio parecía, y todo eso pues igual implica un retraso, pues todo eso es lo que tenemos que aclarar con ello. Sobre el tema de las contrataciones de Silent nos hacen dos preguntas más o menos parecidas. Una es sobre el porcentaje de mujeres que ha entrado en Silent y sobre la gente que ha entrado del 70. A ver, yo el porcentaje de mujeres no lo sé. Yo sé que lo que se está haciendo es la gente que se apunta se ordena, como hemos dicho, por el criterio de lista, sin hacer ninguna distinción ahora mismo, ¿vale? ¿Han entrado mujeres? Pues yo creo que sí que ha entrado alguna. También es verdad que se está haciendo un proceso un poco donde quitando las ofertas de operarios, realmente la mayoría de las ofertas son ofertas muy técnicas y de mucho perfil. ¿Han entrado mujeres? Sí. ¿Han entrado porcentaje? Yo no lo sé, no lo tengo ese dato. La verdad que no me lo quiero inventar porque no lo tengo. ¿Vale? Pero bueno, también es verdad que estas cosas hay que hacerlo al final, porque al final el proceso, pues bueno, va siendo como va siendo y se va eligiendo un poco en perfiles muy concretos. Y el otro de la gente del 70-71, sí, del 70-71 ha entrado gente, porque realmente toda la gente que se está apuntando del 70-71 acaban entrando porque son los primeros, ¿vale? Y realmente la pregunta es, ¿ha habido algún descarte de Silent de gente que se ha apuntado y son los que le hemos dado? Ha habido uno o dos. Uno o dos muy concretos, de puestos muy específicos que pedían un perfil con una formación concreta y a lo mejor la persona se había apuntado y era la primera, no la tenía, ¿vale? Pero era algo muy extraño. Realmente todas las personas que le estamos dando nosotros para entrar, con el orden de lista, están entrando. Vale, nos pregunta Iván que si cabe la posibilidad de que los chinos se encaprichen en zona franca y esto acabe a golpe de talonario. ¿Cabe la posibilidad? En este mundo la posibilidad no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. O sea, hay una licitación, si la licitación se gana y esto tiene que arrancar tal como está. ¿Hay la posibilidad de que el hub dentro de un año o dos genere dudas y hayan unos chinos aquí a golpe de talonario? Todo podría pasar, pero de inicio no. De inicio yo creo que vamos encaminados a que si la licitación sale como todos esperamos, Goodman y el hub, o sea, los que se pongan
en zona franca. Y sobre todo porque los chinos, lo que hemos visto es que el propio gobierno no se fía de ellos, ¿vale? De los chinos no nos ha pasado a nosotros solo con Google Motor, ¿vale? Esta empresa china en la que se interesada ahora es la misma que hace 10 años, cuando estaba en Montilla, de presidente de la Generalitat, también quisieron venir, donde ya le dieron terreno, le dieron todo y a última hora se echaron para atrás. No terminan de fiarse de ellos, ¿vale? Entonces, cuando los chinos quieren venir, lo que dicen es, oye, les daremos un terreno vacío, un terreno que tenemos ahí para que ellos monten su planta, pero realmente no podemos hacer nada, no podemos jugar puestos de trabajo pendientes porque estos te dicen blanco hoy y te dicen negro pasado mañana. Sí, no, comento que deja de hacer preguntas, que yo creo que hay media acabaremos la sesión, ¿no? Sí. Para no alargar demasiado la sesión y como ya he dicho, pasado el día 17 seguramente os convocaremos a una asamblea presencial donde tendremos mucha más información, donde seguramente, como ya sabremos o habremos tenido algún contacto con el Hub, también tendremos más respuestas a todas estas preguntas que nos estáis haciendo hoy y creo que podemos responder a gran parte de las preguntas que hoy se están haciendo. Bueno, sigo con las preguntas que quedan, pero a y media intentaremos acabar la asamblea. También nos pregunta cuántos compañeros somos para reindustrializar. A ver, inicialmente había alrededor de unos 1.300 y ahora creo que estamos sobre unos 1.200, sí, más o menos. Es verdad que la sensación que tengo, y esto es una sensación, la sensación que tenemos es que de esos 1.200 hay gente que ya está trabajando, hay gente que incluso tiene un contrato indefinido y bueno, es verdad que hay gente que si hoy tuvieran que entrar, posiblemente dirían que no, pero mientras tengas esa bala, puedas guardarte esa bala, por si acaso, nunca sabes lo que puede pasar en el futuro, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que si hoy o durante este año se pudieran reindustrializar los 1.200, posiblemente habría un número bastante importante que no querrían entrar, ¿vale? Porque tienen otras opciones. Pero claro, la vida va como va y a lo mejor que está hoy trabajando mañana se queda en paro, ¿no? Con lo cual, número hoy para reindustrializar, cerca de 1.200. Nos preguntan si la gente que tiene que entrar a Montcada es la que ya está o puede entrar cualquiera. Puede entrar, bueno, que respóndelo tú. Eso, bueno, es como la de abajo, me parece. Sí, lo iba a decir también, ¿no? Se me oye aquí. Bueno, pongo aquí en medio y ya está. El tema de Moncada, pues la especialización es como todo un poco, ¿no? Si hay carretilleros en Moncada, pues carretilleros es lo mismo en Moncada que en zona franca, al final es un puesto de carretillero, ¿no? ¿Hay puestos más específicos en Moncada? Pues sí, los hay pues como matriceros o como a lo mejor un maquinista o un operario de grúa o cosas así, ¿no? Pero también hay puestos de operarios en Moncada y se tiene que hacer una generalización. No se puede ir al puesto clavado que teníamos porque habrá puestos que no existan ni en Moncada ni en zona franca como se venían funcionando. Al final, si en Moncada se trae, por ejemplo, la soldadura de San Andrés, pues gente que sepa soldar, pues también estará en Moncada porque se tendrá que tener líneas de soldadura. Y hay gente en carrocería que sabía soldar, no sé, por poner ejemplos, ¿eh? Hay puestos más específicos en la planta, que todos sabemos que es una planta de estampación, pero que ahora también tendrá soldadura y tendrá otros puestos que son genéricos y que todo el mundo podrá aspirar a estar. No por estar en Moncada tiene un privilegio de seguir estando en Moncada, ni por estar en zona franca tengo un privilegio de seguir estando en zona franca. Simplemente pues se mirará lo que teníamos en el acuerdo del 70-71 y la antigüedad y la edad y la especialización, pero la especialización a grosso modo. ¿Vale? Pensar, por ejemplo, ahora con Silent o con Silent, pues hay gente que se está apuntando de Moncada porque quiere trabajar más pronto, pues si en la lista son de los primeros, están yendo a Silent o de San Andreu. Pensar que San Andreu es un centro que también están pendientes de reindustrializarse los trabajadores de San Andreu y el centro se ha cerrado. Ellos tendrán que repartirse entre zona franca y Moncada o entre Silent y el Hub, ¿no? Con lo cual, nosotros el proceso va a ser el que tenemos cuando está Darío, el mismo, y es verdad que si se necesita ¿cómo se llama? Matricero, lo que va a ser el matricero, pues claro, los matriceros, generalmente la mayoría, quitando algunos, estaban en Moncada. Pues ahí sí que es verdad que tendrá la gente más de Moncada, pero los demás, el proceso será lo mismo. Y Miguel Ángel, te dejamos contestado que sí, salía tu nombre. Preguntaba también si había un tiempo estipulado para las obras de rehabilitación o... Bueno, eso es
lo que tenemos que hablar con el hub a partir de ahora. Es decir, qué obras va a hacer, qué tiempo y cuándo va a arrancar. Creemos que no van a haber grandes obras que puedan hacer retrasar el proyecto mucho tiempo. No es el feedback que tenemos del hub ahora mismo. También nos preguntan sobre la fecha límite para reindustrializarse, si avisaremos en cuándo se acaba el plazo para los 60 días o los 50. Claro, sí, sí. A ver, el proceso es, inicialmente la gente se apuntará voluntaria, si alguien está de baja, si alguien está trabajando en otro lado, si a alguien por lo que sea no le va bien trabajar o no le interesa por lo que sea. Mientras hayan vacantes y hayan voluntarios, esto irá siguiendo un proceso. Es verdad que puede llegar un momento en que quede poca gente, o puede llegar un momento en que se pida un colectivo concreto, por ejemplo, mantenimiento, y resulta que queda desierta porque no se apunta nadie de mantenimiento. Pero nos vamos al listado y vemos que dentro del proceso de reindustrialización tenemos 200 tíos, por decir algo, de mantenimiento. Claro, lo que no podemos hacer es que dejar que el hub o que Silent contrate a la gente de mantenimiento de la calle, pero que luego la gente de mantenimiento esté en la lista esperando, porque entonces sí que no acabamos nunca. Nosotros tenemos que buscar algo, es decir, si somos 1.200 trabajadores para reindustrializar, en el momento que salgan 1.200 puestos de trabajo, tiene que estar todo el mundo reindustrializado, ¿vale? Porque entonces algo estamos haciendo mal. Me voy al mismo ejemplo, no hay nadie de mantenimiento, pues cogeremos y sí que cogeremos al primero de la lista de mantenimiento y le diremos, oye, hay una plaza de mantenimiento, no se ha apuntado la de voluntario, es para ti. ¿No te va bien trabajar? Otra cosa es que no puedas trabajar por un motivo muy justificado. Bueno, pues entonces te saltaremos. Pero si no es muy justificado, pues oye, tu proceso de reindustrialización ya está agotado porque se te ha metido un puesto de trabajo que no has querido, nos vamos al siguiente. ¿Vale? Pero eso yo creo que va a suceder en un proceso bastante posterior, porque inicialmente pues, la gente podrá llenar las candidaturas, o sea, las necesidades de empleo que haya iniciales. También nos preguntan si habrá la posibilidad de realizar cursos de formación para adaptarse a los requisitos. Pues eso es lo que he dicho, es el plan que tenemos, que el hub nos diga qué necesidades tiene y con esas necesidades ver cómo se puede hacer un plan de formación para adaptarse a los requisitos que necesita el hub en los puestos presentes y futuros. También para intentar que esos cursos de formación sean también, pues si no llegamos a los 1.200 este año, pues, oye, que la gente tenga algo para que cuando entre, bueno, y no agote el paro, bueno, buscar cómo, porque esto al final son trampas, son cosas legales que hay que tener cuidado cómo se hacen, que no son fáciles, ¿vale? Pero sí, nosotros hemos trabajado que tengan el curso de formación y siempre nos dicen que sí que lo van a ver, pero es que luego la verdad es que nunca los hay, ¿vale? Y eso es un problema que tenemos en este país con el SEPE, ¿no? Bueno, y con el SOC, sobre todo, de que se les llena la boca de que van a haber muchos cursos de formación, la hora de la verdad, pues no vemos ninguno, ¿no? Pues vamos a tener que seguir exigiéndolos y evidentemente ahí el HAS será importante que diga qué necesidades de plantilla va a tener para adaptar esa plantilla a las necesidades que necesitan. También nos preguntan sobre si el hub o Silent puede alegar o justificar de algún motivo para deshacerse de nosotros después de los 3 años e intentar sustituirnos por gente de la calle con un coste menor. Sí que puede alegar, el mismo que lo podía alegar Nissan y el mismo que lo puede alegar cualquier empresa que tiene trabajadores veteranos que son más caros y que siempre les saldrá más barato despedirlos por gente nueva, ¿vale? Pero para eso estará el comité de empresa, la organización de los trabajadores y lo que hemos sido Nissan siempre para no permitírselo. ¿Pueden hacerlo? Pueden alegar 1000 causas. Evidentemente tendrán que buscar causas que tengan cierta justificación. También es verdad, ¿vale? Y lo digo para que estén un poco tranquilos, este proceso de reindustrialización donde a los trabajadores le están pagando el 20% más, viene porque tú vienes y te están dando unas ayudas públicas que nunca te darían si no vienes al proceso de reindustrialización de Nissan. Es decir, a ti te cuesta caro los trabajadores, entre comillas, porque tampoco están pagando un dineral. Al final no pensemos que aquí se van a arruinar porque nos pagan el 20% más. Pero bueno, dan miedo ese 20%. Pagan el 20% más del comercio del metal, pero es que a cambio por el otro lado están dando millones que no te darían de otra manera. Claro, si eso es así, no tiene ningún sentido que luego vengan a decir que los trabajadores son caros. Oye, porque entonces te has llevado el dinero por un lado y por el otro lado ahora no quieres asumir el riesgo. Eso, evidentemente, políticamente y delante de las administraciones costará justificarlo, ¿vale? Pero también está la parte sindical, no lo olvidemos. La parte sindical es no permitir según qué cosa, sobre todo en el HAB, cuando prácticamente toda la plantilla va a ser así, y en Silent,
cuando la mayoría de la plantilla, ¿vale?, va a ser también así, porque vamos a ser más que los que son de Silence en la actualidad, cuando entre los 110 mínimos que están acordados de Silence. También nos preguntan si se está trabajando en otra empresa, ¿se queda descartado para la reindustrialización? No. Toda la gente que esté en el listado de reindustrialización, que no han cogido los 60 días, está pendiente de reindustrializar. Si está trabajando, sigue estando pendiente de reindustrializar. Y es volver otra vez al proceso. Se abrirán vacantes, si tú estás trabajando en otro lado y no te apuntas, mientras esas vacantes se vayan llenando, tú seguirás quedando pendiente de reindustrializar. Llegará un momento en que si no hay vacantes, si tú tienes un perfil profesional que es lo que se solicita, te llamarán y te dirán, hey, esto es para ti. Y en el momento que te llamen y te ofrezcan un puesto de trabajo y digas que no lo quieres, entonces sí que se te saca de la lista de reindustrialización. Mientras no se te ofrezca ningún puesto de trabajo, sigues estando pendiente. Nos preguntan sobre la fábrica de Moncada otra vez y sobre si el hub sabe dónde va a reubicar todo lo que ha traído de Sant Andreu. Las presas que no se fueron a utilizar, ¿qué quieren hacer? ¿Se van a modificar o comprar presas nuevas, inversiones? Está claro que eso forma parte de la pregunta de lo mismo que os he dicho. Es un capítulo posterior en el que estamos ahora mismo. Sabemos que hay inversiones para mejorar las instalaciones, tanto en Zona Franca como en Moncada, pero tenemos que saber dónde se van a ser destinadas. Se tiene que comprar torquelería nueva para hacer los nuevos Ebro y eso también es una inversión y se tienen que hacer varias inversiones de adecuación de las prensas actuales que se tienen que actualizar. Igual que también reubicar pues, toda la maquinaria de soldadura de Sant Andrés, incluso la prensa que se han traído. Pues todo eso se tiene que hablar con ellos, si eso va a conllevar una ampliación de naves, si se va a reubicar en las mismas ampliando la altura de los techos, si se va a hacer una obra que se quería hacer hace tiempo de cambiar una nave del final para llevarla hasta el final. Pues bueno, eso son una serie de cosas que son de carácter industrial y que cuando nos pongan blanco sobre negro de lo que van a hacer y los tiempos que lo tienen que hacer, pues tenemos que preguntar a los responsables de las plantas si todo esto se va a llevar a cabo. Pero para eso, primero tienen que terminar la licitación, que termina el 17 de noviembre, se tienen que dar las llaves, que será a mediados de diciembre, y empezar nosotros como comité o como representación de los trabajadores de ese proyecto, empezar a exigirles pues todas las cosas, ¿no? En este trayecto de noviembre a diciembre pues se tiene que exigir esa clarificación tanto industrial como de temas de condiciones laborales, y todo eso pues tiene que ser una etapa posterior. Yo creo que siempre tendemos a hacer preguntas de la siguiente etapa, sé que nos puede la ansiedad, pero al final no se pueden responder porque no es el momento de poderla responder porque ni siquiera nosotros tenemos esa información. Ya quedan pocas preguntas. Nos preguntan también si estamos pendientes o vais a estar pendientes de los contratos que se van a presentar según los puestos a desarrollar. Yo no entiendo la pregunta. Los contratos según los puestos. A ver. Sí, entiendo que si se verifica que una vez que entra la gente con los puestos a desarrollar, si esos contratos son acordes al puesto de la vacante, si eso claro, se supervisa. Pensar que, por ejemplo, lo que está haciendo Silence te presenta una oferta y te dice que esa oferta es del grupo profesional 6 o 5 o 4 o 3, ¿no? Pensar que los grupos profesionales del metal van al revés. El más bajo es el 6 y el más alto es el 1. ¿Vale? Que son ya los directores, son grupos profesionales diferentes. Bueno, pues ya cuando te dan la oferta de trabajo, tienes que grupo profesional perteneces. Evidentemente nosotros podemos saber, porque conocemos el convenio del metal, no tanto como el de NISA, pero ya empezamos a conocer el convenio del metal, si eso se ajusta, y te ofrecen un salario, que es el salario de las tablas salariales del convenio del metal para el grupo que presenta, ¿vale? Hay una pregunta que es cómo serán las tablas salariales. Sí, ya contesté. Ya la contesto, ¿vale? Las tablas salariales son las del metal, no haremos nosotros ninguna. Habrán unas que son las que existen actualmente, que son las tablas salariales del metal, que son nuestras tablas salariales, ¿vale? Nos pagarán según el grupo profesional. En la oferta de empleo, en la vacante ya sale el salario. Y evidentemente, y lo estamos viendo por Silence, porque vosotros, cuando entráis, si tenéis alguna duda, nos seguís llamando. Si alguien firma un contrato y tiene alguna duda, nos lo enseña, nos le hace una foto y lo vemos. Si hay cualquier anexo, nos lo enseñáis y lo vemos. Pero lo que se está haciendo es firmar un contrato con el grupo profesional y una carta con ese 20% de más, ¿vale? Y lo que están haciendo ahora, pues es eso. Tú entras con el grupo profesional de tu puesto, te pagarán el salario del metal y luego, por otro lado, evidentemente te pagan ese 20% del salario. Ese 20%,
en teoría son cantidades fijas, es decir, porque el 20% del grupo 6 será una cantidad, la del grupo 5 será otra, pero son estables, o sea, no tiene que tener una cantidad diferente cada uno. Es decir, toda la gente que entre con el grupo 5 tendrán ese mismo 20%, será una cantidad fija todos, la misma. Y los del 4 tendrán otra, pero todos tendrán la misma, ¿vale? Bueno, pues eso evidentemente es algo que se puede hacer de una forma sencilla, pero las tablas salariales en sí de nuestro salario son las tablas del metal, las que son para todo el metal de Barcelona, ¿vale? Hay una última pregunta que no sé si la entendemos bien. Es sobre si vamos a tener una interlocución directa con Nissan, si esta será permanente, en cuestiones que quedan abiertas, sobre todo en beneficio de la gente del colectivo A y el colectivo B. Sí, a ver, este es otro tema, es el colectivo A, colectivo B, el colectivo prejubilable, ¿vale? Como sindicato, ahora mismo seguir recibiendo la misma información que recibe la gente de reindustrialización, es decir, cualquier WhatsApp que mandamos, os tenemos todavía en los grupos. Yo creo que debe ser así todavía, yo creo que la gente prejubilable debe estar al tanto de la reindustrialización, deben de estar tan interesados, igual no, porque la gente que es del colectivo C están esperando para trabajar, pero deben de tener interés en que este proceso salga bien, porque esto es de todos, ¿vale? Pero es verdad que la gente de prejubilable puede tener en un momento dado sus problemas. Nosotros vamos a estar exactamente igual. Yo creo que cuando haya cualquier tema deberíamos tener reuniones de los colectivos prejubilables para explicaros cualquier situación que pueda pasar, si hay algún cambio en las pensiones, ir haciendo reuniones cada X tiempo. Si tenéis cualquier problema, nosotros seguiremos estando activos. Sí, seguimos teniendo interlocución con Nissan, ¿vale? Nosotros seguimos teniendo interlocución con Nissan, también tenemos el comité de empresa que ha quedado en zona franca, que tiene interlocución con Nissan, y si tenemos que preguntarle a ellos cualquier cosa que trasladen, lo haremos, pero Nissan sigue siendo responsable de que se cumplan las condiciones de nuestro plan de prejubilaciones. Y evidentemente nosotros los que estamos aquí, vamos a seguir estando. Llegará un momento que ojalá todo se reindustrialice y los que están a mi lado, que son todos reindustrializables, acaben trabajando en Siles, acaben trabajando en el Hub. Bueno, pues ya estaremos, los que no hemos prejubilado también del sindicato y ellos, los que acaben siendo miembros del comité de empresa y son ellos los que sean, echando una mano para seguir atendiendo esto, ¿vale? Pero nosotros tenemos que mantener los derechos y seguir cumpliendo que se cumplen todos los requisitos de la gente prejubilable. Teniendo contacto con Nissan y haciendo reuniones, ¿vale? Y de vez en cuando yo creo que es bueno que hagamos reuniones pues para ver cómo va el plan, para ver si hay algún cambio, para que os expliquemos si hay alguna modificación en las pensiones futuras y eso cada X tiempo tendremos que ir haciéndolo. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Espero que haya quedado todo lo suficientemente claro. Ya como os he dicho al inicio, os convocamos que en el momento que finalice el proceso de la licitación os vamos a convocar a una asamblea presencial donde allí yo creo que sí que tendremos mucha más información y podremos explicar, como decía Javi, ¿no? el siguiente paso, cómo va a ser. Y nada, daros las gracias por la participación y nos vemos en la siguiente. Esperemos que os haya gustado la asamblea, que haya quedado claro. Ya, si hay alguna cosa ya no lo diréis por WhatsApp, ¿eh? Si alguien se ha enfadado seguramente nos dirá, no me he enterado de nada. Esperemos que no sea el caso, ¿eh? Y gracias a todos por haber estado. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.